Hola fans de Bakugan, el día de hoy vamos a hacer un revisado de la colección completa de Nueva Vestroya, la cual tenemos en la columna que está aquí. Como recordarán, en la columna de la derecha tenemos todo lo que es Battle Brawlers, así que vamos a empezar. En este video solamente se va a tratar de diseños plásticos, es decir, los diseños de Bakugan que salieron en Nueva Vestroya y en la línea de juguetes que salió pues mientras esta serie estaba en la televisión. Más no se va a tratar de los tratamientos especiales que salieron en Nueva Vestroya, como por ejemplo Baku Solar, Baku Neon, Baku Frost, Translúcidos, Baku Steel, Baku Flip, entre otros. Ya que pues considero que podría hacer un video de estos para que se luzcan de forma apropiada, como debe de ser. Y pues el objetivo principal de este video es tener pues un registro visual de pues todos los diseños de Bakugan que salieron en esta temporada. Y bien, empecemos con los Bakugan en orden alfabético. Aquí a un lado les colocaré si estos Bakugan son, también aparecen en la serie animada de Bakugan Nueva Vestroya o si solo son parte de la línea de juguetes. Aquí. Empecemos entonces con Abyss Omega. Un hermoso Bakugan tipo serpiente de mar. Es muy bonito y tiene piezas manuales, su boca y su cabeza. Muy bonito. Y el siguiente Bakugan que tenemos aquí es Alpha Percival. Recuerden que en algunos Bakugan pues se los mostraré en varios atributos, en otros solo uno, pero eso no quiere decir que no haya salido en varios atributos, sino que pues simplemente les muestro uno y ya. Es un diseño muy bonito, sus piezas manuales son estas que están aquí abajo y eso es todo. Y su cabeza se le puede hacer así y parece que estuviera hablando, es muy genial. Y bien, aquí tenemos a Alpha Percival Cyclone. Este Bakugan tiene la habilidad de girar al abrirse. Es muy similar a Alpha Percival, pero en su diseño plástico es bastante diferente. ¿Ven? Tiene varios puntos diferentes a pesar de que visualmente es muy similar. Sus piezas manuales son las mismas, solo que más pequeñas. El siguiente Bakugan que tenemos aquí es Altair. Es muy bonito, ya que tiene siempre en su diseño bastantes colores. Es muy bonito, sus piezas manuales son sus cuernos, su cola y sus patas. En la serie este Bakugan se muestra con la habilidad de ser Turbine, o Turbine como quieran decirle, ya que tiene un disco de metal en el interior, pero esto no sucede en el juguete físico. Tenemos aquí a Alto Brontes, un Bakugan muy bonito, que tiene un diseño espectacular. No tiene piezas manuales, es así como lo ven y ya está. Tiene 4 brazos y está muy genial, a mí me encanta este diseño. Lo único malo es que tiene estas salientes. Tenemos aquí a Atmos, un Bakugan tipo pájaro. Sus piezas manuales son estas lengüetas de ala que están por aquí abajo y sus patas. Es bastante ancho. Es muy bonito. Y tenemos aquí a Blast Helico, un Bakugan exclusivo de Asia. Voy a adicionar aquí a un lado, si además de ser del anime, solo salieron en Asia. Aquí lo voy a adicionar esa nota en particular. Y bueno, es un diseño bastante genial. Sus piezas manuales son su corona, sus patas y sus puñitos, que están aquí. Y también son piezas manuales. Es un diseño muy bonito, a mí me gusta muchísimo. Tenemos aquí a Boost Ingram Ventus, un Bakugan con la habilidad de saltar al ser lanzado, igual que Skyres y Storm Skyres, que hay un video que es el salto volador. Es un video muy antiguo en el canal y muy bonito. Y nada, sus piezas manuales son su cuernito, que en realidad le da aerodinámica al saltar, y sus patas. Como pueden notar, es un diseño muy similar a Skyres, prácticamente todo. Y tenemos aquí a Brontes. Este se llama Brontes y ya. No es parte de la serie, pero digamos que, igual es muy similar. Parece una pre-evolución. Sus piezas manuales son sus brazos y eso sería todo. Es un diseño bastante sencillo. Aquí está Cosmic Ingram, un diseño de ave que ahora van a ver. Como ven es bonito, muy sencillo en mi opinión. Sus piezas manuales son esta especie de patas que tiene aquí abajo. Y pues tienen, es una doble pieza manual. Y está bonito.
El siguiente diseño que tenemos aquí es el de Cross Dragonoid, un diseño muy bonito que es Vortex, como pueden ver. Muy bonito, sus piezas manuales son sus cuernos, sus patas, su cola. Es un muy bonito y complejo diseño de Bakugan, es precioso. Y bien, aquí tenemos a Cyborg Helios, un Bakugan muy bonito, que pues tiene sus diferencias con el diseño de la serie, pero en realidad en principio toda la estructura es la misma. Pero pues este no termina de ser el que sale en la serie. La versión que sale en la serie y es una variante en diseño plástico del Cyborg Helios es la versión Turbine, la cual tiene la capacidad de introducirse esta cuerdita y hace que un disco en su interior gire. Esto permite tener un lanzamiento bastante impreciso, pero con un efecto giratorio. Sus piezas manuales son sus patas, su cola, su cuerno y su boca. Este Bakugan tiene la capacidad de fusionarse con las demás piezas de Maxus Helios. Y ya, esto es bastante similar a Cyborg Helios, con la diferencia notoria en el peso, ya que tiene un disco de metal, el cual podemos ver por aquí. Y ya. Aquí tenemos a Dual Elfin. Tiene un muy bonito diseño por fuera. Se ve claramente el sapo en la gorrita de Elfin y nada, es un diseño bastante simple, no hay piezas manuales. Ahora tenemos una versión especial de la Dual Elfin, la cual se llama Dual Elfin Revolution y tiene ruleta de atributos como de poder G. Es un diseño más complejo y pues tiene sus diferencias notorias a pesar de la similitud que tiene. Aquí tenemos a Elfin. Pero Elfin tiene dos variantes. Esta tiene ruleta de atributos y tiene su poder G a un lado. Y también existe Elfin, es prácticamente idéntica, con la diferencia de que lo que cambia es el poder G y su atributo se mantiene fijo. Ahora pasamos a Helico. Helico, pues como podrán notar, no tiene su símbolo de atributo por fuera, lo que lo hace algo bastante particular. Tiene un orificio aquí a través del cual puedes ver qué atributo te va a tocar. Y es bastante genial, la verdad, es un diseño bastante completo. Sus piezas manuales son sus patas y nada más. Sus brazos se abren de forma automática. Y como pueden ver, está bastante bien tallado el diseño del Bakugan. Es muy bonito. Ahora aquí tenemos a Fencer, un diseño que es algo arácnido. Es muy genial para mí. El problema es que a veces tiende a abrirse cuando está cerrado. Es muy genial. Y vean. Uy, se puede parar. Es muy cool. La verdad a mí me gusta bastante. Es parte de las piezas que forman a Maxus Helios. Es un Bakugan muy genial. Bien, siguiendo con otro Bakugan mecánico, aquí tenemos a Foxbat, un Bakugan tipo murciélago. Se nota bastante que es mecánico en realidad, en todos los detalles que tiene trazados en la figura en sí. Sus piezas manuales son sus cuernos, sus patas. Ahora aquí en las alas tiene dos alerones. Es un diseño, la verdad, completo, un poco simple, pero tiene lo suyo. A mí me gusta, está bonito. Aquí está Freezer, que tiene una similitud un poco a la nave de Freezer. Bueno, al menos a mí me trae un aire por los detalles que tiene. Se puede abrir encima de la carta o también presionando su cerebro. Tiene acá un tallado como de cerebro. Lo puedes presionar y también se abre el Bakugan. Es muy genial y como pueden ver al presionarlo se ven los ojos. Los ojos tienen color. Es muy genial. De piezas manuales tenemos aquí sus patitas, por así decirlo, que son 6 y ya, eso sería todo. Es muy bonito el diseño. Ahora tenemos aquí a Hades o Hades, que es la versión mecánica de Alpha Hydranoid. Como pueden ver tiene las 3 cabezas bien detalladas. Sus piezas manuales son solo sus patas y su cuerno. Ahora en la serie también sale Hades, pero sale en su versión Turbine, la cual es esta que está aquí, en la que sucede lo mismo que con Cyborg Helios. Aquí podemos apreciar desde aquí afuera el anillo de metal.
Y pues las piezas manuales son las mismas, patas y cuerno. Y por lo demás la verdad son bastante similares. Aquí tenemos a Helios MK2, es un Bakugan exclusivo de Asia. Y como pueden ver es bastante bonito. Es idéntico en diseño plástico a lo que sale en la serie. Sus piezas manuales son su cuerno, su boca, sus patas y sus alerones. Es un diseño muy bonito. Si quieren ver todos los Helios MK2 que han sido lanzados a la venta, los invitamos a ver un video muy épico y con mucho cariño que hicimos. Está en el canal. Vayan y búsquenlo, es todos los MK2 que salieron. Aquí tenemos otro Helios MK2, pero la verdad yo lo consideraría más de Gundalian Invaders, no un diseño de Nueva Vestroya, puesto que pues, este diseño de juguete en realidad nunca ha sido mostrado en la serie. E incluso en su paquete de ventas de juguete, la temática es de Gundalian Invaders, no es de Nueva Vestroya. Entonces, bueno, yo la verdad lo considero de Gundalian Invaders. ¿Y ustedes de dónde lo consideran? ¿De Nueva Vestroya? Porque en realidad es una variante del juguete que sale en la edición de Gundalian Invaders. Bueno, las piezas manuales son las mismas, las patas, el cuerno y la boca. Ah, y los alerones también. Y además las alas, pues a veces se suele abrir con las alas abiertas. Y aquí le pones el armamento. Incluso el Helios MK2 compatible con armamento tiene un sticker de ADN, característica que se empieza a mostrar desde Gundalian Invaders. Aquí tenemos a Hyper Dragonoid. Es un diseño bastante sencillo. Sus piezas manuales son sus patitas y sus cuernos. Es un diseño bastante sencillo. Ustedes dirán, uy, si este Bakugan sí sale en la serie. No, así no sale en la serie. El que sale en la serie es Cyclone Dragonoid, que es el Bakugan que utiliza Spectra. Tenemos el unboxing de este Bakugan en el canal y es uno de los Dragonoids más complicados de conseguir. De verdad, este Bakugan al hacer esto gira igual que en la serie. Entonces sus piezas manuales iguales a las del modo estático son sus patas y sus cuernos. Y ya, eso es todo. Y bien, aquí tenemos a Infinity Dragonoid Aquos. Que este Bakugan, por más de tener un nombre pues que pertenece a la primera temporada, el diseño claramente no tiene nada que ver. Bueno, y además de ello salió en la línea de juguetes de Nueva Vestroya, entonces claramente lo podemos considerar de esta temporada y no de la primera. Aquí tenemos a Ingram Ventus y por otro lado a Ingram Pyrus. Muy bonitos Bakugan. Algo genial de este Bakugan es que puedes levantar su cabecita y lo ves en modo halcón, igual que en la serie. Aquí tenemos a Claugor. Listo, Claugor Ventus es una de las patas de Maxus Helios de la parte de adelante. Aquí está su conector para unirse. Su palito. Aquí tenemos a Night Percival, 2 Bakugan exclusivos de Asia. Son Bakugan muy geniales y giran al abrirse, no necesitas darle cuerda. Aquí tenemos a Lifram, una pata posterior de Maxus Helios. Lo genial que tiene aquí es que tiene un cañón enorme aquí. Bueno, para mí es muy genial. Desde que lo vi de pequeño se veía épico. Está muy bonito. Y aquí sus navajas. Y aquí tenemos a la evolución de Ingram, que es Master Ingram, un Bakugan exclusivo de Asia. Y aquí tenemos a Mega Brontes. Es uno de los Bakugan más altos de todos los juguetes de Nueva Vestroya. Aquí tenemos a Meganemus. Está muy bonito. A ver, veamos cómo se abre. Wow, qué épico. Me gusta bastante la coronita que tiene arriba. Ahora les presento a 2 Midnight Percival. Es un Bakugan mega genial porque tiene muchísimas partes manuales. Además, recuerden que Midnight Percival es solamente exclusivo como juguete. Ahora tenemos a 2 Bakugan que también son exclusivos de Japón. Viene a ser la evolución de Elfin, Minx Elfin. Veamos sus colitas. Listo, sus colitas y sus patitas son las únicas partes manuales que tiene. Están muy bonitas. Aquí tenemos a Mosquito. Me gusta bastante el diseño que tiene en sus ojos y sobre todo su garrita, que viene a ser su piquito. Aquí tenemos a Myriad Hades, que es solamente exclusivo de juguete
igual que Mosquito, por cierto. Su cuernito y sus patitas son sus partes manuales y cuando se abren salen sus piecitos. Está muy épico. Apreciemos a Mystic Helico, otro Bakugan que también solamente salió en versión física. Tiene un dadito. Este dadito nos ayuda a definir el poder G del Bakugan. Está súper bonito. Y bien, aquí lo tenemos. Podemos moverle las manitos y los piecitos. Por otro lado está Nemus, otro Bakugan que también salió solamente en versión de juguete. Se mueven sus lindos bracitos que son muy chiquitos. Y es uno de los Bakugorditos. Aquí tenemos a Neo Dragonoid, que es exclusivo de la línea de juguetes. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque el que sale de la serie es el que está aquí en mi mano derecha, el Neo Dragonoid Vortex. Veamos, este es el Neo Dragonoid y este es el Vortex, que gira súper genial. Sus únicas piezas manuales son sus patitas y sus cuernitos. Aquí tenemos a dos Neo Dragonoid del Maxus. Y ustedes se preguntarán por qué tenemos dos. Bueno, el americano, como podrán ver, sus alerones tienen resortes, en cambio el japonés no. Este es el Neo Dragonoid que sacaron solo en la línea de juguetes para poder formar el Maxus, ya que se puede añadir sus partes aquí en los huequitos, como pueden ver. Otro Bakugan super genial es Orbit Helios, el Bakugan que más gira. Veamos. Sus partes manuales son sus manitos, que se pueden abrir y cerrar, sus patas y su cuerno. Continuando, aquí tenemos a Percival, un Bakugan que podríamos decir es exclusivo de la línea de juguetes, ya que pues el que tenemos en la serie tiene la capacidad de girar. Como pueden ver aquí, sus únicas piezas manuales son sus patitas y nada, eso sería todo. Aquí tenemos al que sí es más parecido al de la serie, el cual es Percival Vortex. Y como pueden ver, sus principios de funcionamiento son los mismos a los del Neo Dragonoid Vortex. Tiene un engranaje que le permite girar al abrirse. Bien, aquí tenemos a Primo Vulcan, un Bakugan que vi por primera vez cuando estaba en la primaria. Y la verdad es que es muy genial, la verdad. A mí me encanta su diseño, desde que lo vi quedé maravillado. Como pueden ver, es heavy metal y es muy genial, además de pesado. Pyro Dragonoid, un Bakugan que nunca sale en la serie, es parte de la línea de juguetes y sus piezas manuales son sus alerones, su cuerno y unos alerones que tienen el medio del cuerpo que están medio escondidos. Tenemos aquí a Scrapper, otra de las patas delanteras de Maxus Helios, y pues nada, es prácticamente igual a Cloudgore, solamente que tiene ligeras diferencias en las pinzas al interior de su cuerpo y en los detalles de afuera, pero en general es básicamente lo mismo. Tenemos aquí a Shadow Vulcan, un Bakugan exclusivo de la línea de juguetes de Bakugan Nueva Vestroya, cuyas piezas manuales son solamente sus patas y su par de cuernos. Como pueden ver, es un diseño bastante simple. Continuando, aquí tengo a Spin Dragonoid, un Bakugan que cometí el error de decir que era de Battle Brawlers en el video de la colección de Battle Brawlers. Este Bakugan con cuerda, al abrirse tiene la habilidad de girar y nada, es muy bonito. Sus únicas piezas manuales son sus patitas y su cuerno. Mismo error cometí con Spin Ravenoid, el cual también pertenece a la línea de juguetes de Nueva Vestroya y como pueden ver es muy bonito. Este sí, sus únicas piezas manuales son sus patas y nada más. Bien, esta es la otra pata posterior de Maxus Helios, es Spindle, un diseño la verdad muy genial que incluso tiene una ametralladora aquí arriba. La verdad que a mí me encanta. Tiene unas garritas aquí escondidas, pueden ver. Nada. Es un diseño bastante genial. Este es uno de mis diseños favoritos de Nueva Vestroya. Se trata de Stug, cuyas piezas manuales son sus patitas, que voy a abrir de una vez. Y ahora van a ver cómo es este bello Bakugan. Como pueden ver, es un cangrejo que tiene aquí sus pinzas. Me encanta, es de mis diseños favoritos de Nueva Vestroya. Es muy genial. Tenemos aquí a Thunder Wilda, un Bakugan que sí que sale en la serie, y sus piezas manuales son solo sus patas inferiores. Y nada más, eso es todo. Y tenemos a Turbine Dragonoid, un Bakugan exclusivo de la línea de juguetes cuyas piezas manuales son sus manos, su cuerno y sus patas. Como pueden ver, es un diseño bastante genial.
pero es exclusivo de la línea de juguetes, nunca sale en la serie. Tenemos aquí a Ultra Dragonoid, otro de mis diseños favoritos de Dragonoid de Nueva Vestroya. Sin embargo, no aparece en la serie. Este maravilloso diseño es exclusivo de la línea de juguetes. Como pueden ver, es espectacular. Personalmente a mí me encanta. Tiene los diseños de las manos bastante bien definidos, además de los alerones automáticos. Las únicas piezas manuales que tiene son los cuernos. Otra maravilla es Ultra Dragonoid Typhoon. Como si ya el diseño de Ultra Dragonoid no pudiera mejorarse, sacaron una versión que tenía la posibilidad de girar al abrirse. Esta maravilla de aquí también es exclusiva solo de la línea de juguetes, no aparece en la serie. Tenemos aquí a un Bakugan poco conocido que también es heavy metal. Se trata de Bandarus. Es la verdad muy sencillo. Lo único que abre son estos brazos y sus piezas manuales son las patas que tiene aquí abajo. Ya es todo. Un Bakugan bastante simple, la verdad. Aquí un Bakugan de los primeros que se muestran de Nueva Vestroya. Se trata de Berias, un Bakugan tipo mono, cuyas piezas manuales son solo sus patitas de adelante. Bien, aquí tenemos a Viper Helios, un Bakugan muy genial, con un diseño la verdad muy sorprendente. Sus piezas manuales nada más son sus patas, su cuerno y su boca. La verdad es que es un diseño muy genial, está todo muy bien detallado. La verdad también es de mis diseños favoritos de Nueva Vestroya. Tenemos aquí a Wilda, un Bakugan que no aparece en la serie, es solamente parte de la línea de juguetes y ya. Es bastante bonito, siempre está muy bien decorado en color. Y finalmente tenemos a Wired, un Bakugan que tal cual como Altair, tiene una paleta de colores bastante bonita. ¿Por qué? Porque pues es su Bakugan de apoyo que le permite fusionarse. Sus únicas piezas manuales son sus patas, que pues sabrán, le permite fusionarse con Altair. Muy genial y muy bonito. Casi olvido por supuesto a Helix Dragonoid, un Bakugan que pues es definitivamente de la línea de juguetes de Gundam Invaders, pero también aparece en la serie de Bakugan Nueva Vestroya, siendo la evolución final de Drago en esta temporada. Sus piezas manuales son sus patas y sus cuernos, siendo sus manos piezas móviles a tu voluntad. Wonto como tal no salió en la línea de juguetes de Bakugan, pero sí salió en la línea de juguetes de Subuls, que eran unos Bakugan para niñas. Y como pueden ver, es idéntico al diseño de la serie, solo que nunca salió en Bakugan. Es decir, no tiene ni atributo ni poder G, solamente las características de los Subuls. Y bien, con una vista de todos los principales de Nueva Vestroya en sus respectivos atributos, nos despedimos de ustedes esperando que hayan disfrutado muchísimo este video que nos ha costado bastante trabajo hacerlo. Si se estaban preguntando, yo he visto un Bakugan en la serie pero no lo he visto que aparezca en el video, es porque en Nueva Vestroya se da la mayor cantidad de Bakugan mostrados en la serie pero que jamás salieron en físico, y para ello hay un video muy completo en el canal, el cual les dejo también en la descripción y en los comentarios, que se llama Todos los Bakugan que jamás salieron a la venta. Se los recomiendo ir a verlos, es muy bueno. Además de ello también les dejo la colección completa de la primera temporada de Bakugan, tanto en la descripción y en la caja de comentarios. Les dejamos nuestras cuentas de Instagram para que nos sigan, por supuesto. No olviden que a través de la cuenta de Bakugan Planet vendemos Bakugan. Y nada, si este video recibe suficiente apoyo, por supuesto que continuaremos con videos de esta temática, siguiendo quizás con la colección completa de trampas de Bakugan, así hasta llegar al final de todas las temporadas. Y nada, hasta el próximo video, fans de Bakugan.